Estamos en directo desde la Casa de Nariño, simultáneamente por radio y televisión, con el presidente de la República, Andrés Pastrana. Señor presidente, buenas noches, ¿cómo está? Buenas noches, Juan, ¿cómo van? Muy bien todo, afortunadamente. Al grano, presidente. Empecemos con el tema, naturalmente. El tema. El proceso de paz. Señor presidente, usted habla todos los días de paz, pero ahora va a recibir 1.600 millones de dólares de los Estados Unidos para incrementar la guerra. ¿Cómo debe entender uno esa contradicción? A ver, Juan, primero que estos 1.600 millones de dólares que aspiramos a poder obtener del gobierno del presidente Clinton de los Estados Unidos, claramente tiene un objetivo que es el de combatir el narcotráfico. Aquí tenemos un enemigo común, y aquí es donde, como colombianos, hemos comenzado nosotros a vender ante el mundo la teoría de la corresponsabilidad, que yo creo que en muchas ocasiones el mundo pone su dedo acusador a nosotros los colombianos, pero no caen en cuenta que de ellos también depende que podamos acabar con este problema de la droga, y por eso estos 1.600 millones de dólares no es para ayuda militar, sino para ayuda para combatir el narcotráfico. Buena parte de ellos están concentrados precisamente a todo el tema de la interdicción, pero también, por primera vez, y esto es un hecho muy importante, tenemos recursos para la inversión social. Porque el narcotráfico, tenemos que combatirlo en primera instancia aquí, donde corresponde, es decir, donde tenemos los cultivos, o bien sea de coca o bien sea de amapola. En segunda instancia, los lavados de activos. Nada hacemos nosotros y con nosotros podemos erradicar y acabar con la droga en nuestro país, pero esos recursos están en otras partes. Se dice que el tema de la droga es un negocio, Juan, que puede estar en los 500 billones de dólares, es decir, estamos hablando de 500.000 millones de dólares. No, eso es y esa plata no está aquí. Y tercero, que es muy importante también, todo el tema de los precursores químicos. Yo digo que no hay cocaína si no tenemos la planta de coca, pero tampoco habrá cocaína si no tenemos el éter, no tenemos la acetona, si no tenemos los químicos. Y por lo tanto eso es lo que le estamos diciendo al mundo. Aporten para que entre todos acabemos con este flagelo. En segunda instancia, yo creo que el tema social también hay que mirarlo con mucha profundidad, el desarrollo alternativo, en que podamos hacer inversiones en infraestructura. Y no solamente, Juan, aquí es muy importante en aquellas regiones que están afectadas por la violencia. Por primera vez el Plan Colombia, el que le hemos presentado a los Estados Unidos, es un plan coherente, en que tenemos que buscar erradicación, el que debemos buscar fumigación, el que tenemos que buscar cómo y de qué manera, a través de la interdicción, el lavado de activos, los precursores químicos, y por último, también que tenemos que pensar en los campesinos colombianos, que tenemos que darle la posibilidad de que tengan unos cultivos lícitos como son los que ellos quieren. En conclusión, usted puede entonces afirmar hoy que cualquier prevención que se tenga sobre incrementar la guerra con esa plata de los Estados Unidos no tiene razón de ser. No tiene ninguna razón. La guerra contra el narcotráfico total. Sí. Es decir, todos esos recursos van a ir destinados precisamente a combatir el narcotráfico y todo lo que está a su entorno. O a compartir y a apoyar también lo que está en ese entorno. Vuelvo y le digo, si vamos a erradicar los cultivos, vamos a tener la posibilidad de cultivos lícitos. Esos recursos, esos dineros van destinados allá. Inclusive, lo que le dije yo al gobierno americano, la plata que estamos destinando nosotros para combatir la insurgencia son recursos propios. Recursos, por ejemplo, que hemos comprado nuevos helicópteros. Estamos hablando de más de 12 helicópteros nuevos que vamos a tener para combatir la insurgencia. Que además también es triste decirlo, porque en lugar de esa plata, Juan, de estar invirtiéndose precisamente en desarrollo social, en poder invertirlo en infraestructura, en generar mejores condiciones de vida para nuestra gente, la guerrilla tomó la decisión de hacer la paz en guerra. Yo siempre les dije que ¿por qué no hacíamos la paz en paz? ¿Por qué no buscamos como gente civilizada, quisiéramos la paz en paz y no la paz en guerra? Pero tristemente ellos han querido hacer un proceso de paz en guerra. Yo aspiro a que podamos cambiar estas condiciones. Bueno, pero nos llevan los dos temas a uno solo, desembocamos en uno. Hemos hablado de la subversión, de la insurgencia y del narcotráfico. Sí. Incluso en los Estados Unidos se habla de narcoguerrilla, se ha vuelto expresión común. Pero usted ha dicho varias veces, especialmente en las últimas semanas, que las FARC no son narcotraficantes. ¿Cómo entender? Mucha gente no ha comprendido cómo entender esa expresión suya. Yo creo que un poco lo que se trata también es de hacer claridad. Lo que no podemos decir, Juan, es que si llevamos 40 años de conflicto interno, no exista un sustento, una base ideológica
de una insurgencia como la que tenemos en Colombia, que eso no se puede echar por la borda. Es decir, hay unas bases y yo creo que todo el mundo lo reconoce. Algunos saben que la FARC, o bien conocemos que la FARC nació como un movimiento marxista-leninista, respaldado en buena parte como fue durante muchas décadas por la Unión Soviética. O si nos vamos al Ejército de Liberación Nacional, es un movimiento que nace como una base ideológica, el castrismo, el movimiento procastrista, y así lo conocimos y así lo conocemos los colombianos históricamente. Lo que yo trato de decir es que hay unas bases ideológicas, pero tampoco podemos nosotros, y en eso también he sido yo muy claro, nos aceptar de que buena parte hoy de la financiación de la insurgencia se da por el narcotráfico, en que todo el mundo lo sabe, lo sabemos los colombianos y lo sabe la gente de fuera, que gran parte de los recursos de la guerrilla hoy en día, en buena parte, están viniendo del narcotráfico, llámese impuesto, llámese vacuna, como queramos denominarlo. Y por eso mismo, ese enemigo común que tenemos hoy, no solamente los colombianos y el mundo, es el narcotráfico, porque el narcotráfico es el gran financiador de la violencia en Colombia. Financia la guerrilla, financia a los paramilitares, financia la delincuencia común, y lo que es claramente la corrupción. Es decir, lo que es claro y es histórico en el país fue que el narcotráfico permeó a toda la sociedad en Colombia, inclusive permeó a la guerrilla y a la insurgencia. Eso es lo que queremos decir, eso es lo que queremos reafirmar. No tenemos tampoco evidencias directas de que la FARC o que la insurgencia esté vinculada directamente como un cartel de la droga, pero que viven de la droga, y que fueron permeados por el narcotráfico, están permeados por el narcotráfico. Me parece haberle escuchado al comienzo de esta respuesta, que usted, contra lo que piensan muchísimos colombianos, cree que la guerrilla todavía actúa, todavía combate por razones ideológicas. ¿Usted cree que tiene motivaciones ideológicas? Yo creo que por eso es importante lo que está sucediendo, Juan, de que salgan a recorrer el mundo, de que salgan a ver el mundo, de que salgan a ver modelos económicos, de que salgan a ver otras sociedades, de que salgan y conozcan de primera mano cómo y de qué manera se surtieron los procesos de paz en muchos de estos países. Y por eso yo creo que es muy importante este primer paso que hemos dado, con la salida del grupo de negociadores y de parte de la mesa temática a Europa, ha sido muy importante porque les va a dar a ellos mismos la posibilidad de primera mano, como he dicho yo, que no le crean al gobierno, que no nos crean a los colombianos, que vayan ellos y de primera mano, con sus propios ojos, miren qué ha pasado en el mundo y cómo podemos traer buena parte de esas experiencias a nuestro país para hacer de Colombia esa Colombia que todos queremos, una Colombia con paz y con justicia social. Déjeme interrumpirlo en ese punto, a propósito, ya que lo menciona, el viaje a Europa de los delegados de las FARC y del gobierno. Muchos colombianos no entienden lo que está pasando, incluso protestan y dicen, por ejemplo, que la guerrilla y los delegados del gobierno, Víctor G. Ricardo y compañeros, están paseando por Europa con plata de secuestros y con plata de impuestos de los contribuyentes colombianos. A ver, Juan, buena pregunta, porque además eso es bueno hacer claridad. Esta es una invitación, inclusive la de Suecia, es una invitación hecha por el sector privado sueco. Que esto es muy importante. Llamémoslo así, la ANDI de Suecia es la que ha invitado al gobierno y a la guerrilla a ir a conocer de primera mano qué está sucediendo y cuál es el modelo económico sueco. ¿Y ellos financian el viaje? Financian el viaje, y eso es muy importante. Y así hay muchos países que están dispuestos a abrir sus puertas para que, reitero, Juan, de primera mano, la guerrilla, la insurgencia pueda conocer qué ha sucedido y cómo se han resuelto buena parte de los problemas, qué ha pasado con el tema pensional, con el tema económico, con el tema de la paz, con el tema de proyectar estos nuevos países. Y yo insisto, Juan, que este es posiblemente uno de los pasos más importantes que se ha dado en el proceso de paz, porque primero hay confianza. Yo creo que lo que teníamos que hacer es generar un espacio de confianza. Tenemos que entender que al fin y al cabo llevamos 40 años de conflicto interno, porque además yo lo corrijo mucho, permanentemente lo veo en la prensa internacional, dice, Colombia está en guerra civil. No, señores, aquí no hay una guerra civil. Aquí tenemos 30.000 insurgentes frente a 40 millones de colombianos. Una guerra civil tendríamos dos bandos, no. Aquí hay 30.000 insurgentes contra 40 millones de colombianos. Aquí tenemos un conflicto interno. Y yo creo que todos estos pasos que estamos dando de generar ese espacio de confianza va a permitir, en buena parte, avanzar, como lo estamos haciendo, en el proceso de paz en Colombia. ¿Son 30.000 guerrilleros ya en Colombia? ¿Tiene usted por ahí sí, se calcula entre 15 y 20.000 las FARC, estamos hablando entre 5 y 6.000 del Ejército de Liberación, y algo semejante que puede existir en los paramilitares. Pero las cifras, por ejemplo, militares, indican que son 10.000 o 15.000, la mitad de lo que usted dice. No, depende del movimiento. Por eso le reitero, la FARC puede estar 15 o 20,
y el ELN entre 5 a 6 días. Déjeme volver con el viaje a Europa, el famoso viaje de los señores que andan por allá. Otra cosa que no entienden muchos colombianos es cómo aplicar en Colombia modelos sociales o económicos tan distintos a nuestro como Suecia o Noruega. ¿Para qué nos sirve eso realmente? Bueno, depende, Juan, como decía un amigo ayer, el modelo que queramos aplicar, si es la monarquía sueca o la monarquía noruega. Bueno, estamos visitando. No, mire, la verdad que sí. No, un poco, ¿verdad? Ya en serio, a ver. El tema sueco, yo creo que si hay un estado social verdaderamente es el sueco o el noruego, los países nórdicos. Y yo creo que hay mucho que aprender ahí. En todo el tema del sector privado, en todo el tema de la seguridad social, en todo el tema de la salud, el tema de la educación, en fin. Si hay un estado verdaderamente social son precisamente los países nórdicos. Y yo creo que es muy importante ir a aprender estas experiencias. Y yo creo que todos los países vamos a tener la posibilidad de tener y traer experiencias que son importantes para nosotros. Y en este viaje, Juan, la aspiración del gobierno no es solamente que vayan a Suecia, sino a Noruega. Estamos buscando invitaciones de otros países. Por ejemplo, el caso de Suiza. Estamos viendo si hay posibilidad de que vayan a España, también de que vean otro tipo de modelo. ¿Y en América Latina? Que vayan a Latina? Roma. En América Latina hay posibilidades, primero, y vamos a establecer contactos de que puedan ir a México. Ajá. Por ejemplo, a ver todo este modelo económico que ha venido impulsando el presidente Cedillo. En América Latina, pues también está el caso chileno, está el caso argentino, está el caso peruano, en fin. Yo creo que es muy importante que ellos salgan y que ellos, reitero, Juan, de primera mano conozcan cómo y de qué manera se han resuelto muchos de esos problemas, porque también yo creo que es importante que miren modelos cercanos a nosotros. Gente, o mejor dicho, países que tienen problemas semejantes a los colombianos y cómo lo han resuelto ellos y cómo en cierta manera nosotros también hemos resuelto muchos los problemas en que ellos no los han podido resolver. Sí, sí, claro, países más parecidos a nosotros, en fin. Señor presidente, déjeme regresar con los 1.600 millones de dólares de la ayuda americana. Acaba de presentarse el proyecto del presidente Clinton al Congreso. Sí. Hay críticas, algunas muy serias, como la del New York Times, que insinúa que poniendo 1.600 millones de dólares, los Estados Unidos van a terminar involucrando sus tropas en el conflicto interno colombiano. Yo creo que hay dos temas o tres temas Ajá. ahí. Primero la cifra, estamos hablando de 1.600 millones. ¿Usted sabe cuánto nosotros los colombianos ponemos anualmente para combatir el narcotráfico y todo su entorno? Estamos hablando de cerca de 1.2, 1.3 billones de dólares. Entonces no es una cifra que tampoco sea astronómica, que aquí le estamos viendo como una cifra que es astronómica. No, nosotros los colombianos aportamos cerca de 1.200, 1.300 millones de dólares al año. 1.3 billones que hablan ellos, ¿no? Al año en la lucha contra el narcotráfico. Segundo, yo no creo, y por eso reitero, Juan, la crítica que se está tratando de hacer, o por lo menos para tratar de que no nos lleguen estos recursos, se está tratando de decir de que es una ayuda precisamente militar, y por eso le reitero lo que dije antes, esto es una ayuda para combatir el narcotráfico. Está concentrada en la lucha contra el narcotráfico. Y de qué manera, reitero, resolver buena parte del entorno. Estamos hablando de cifras, por ejemplo, voy a darle una cifra que es muy importante, cerca de 300 millones de dólares para ser invertido en sector social, en sectores que tienen que ver con personas que están involucradas en el conflicto, cómo podemos llegar con inversiones a esos sectores, desarrollo alternativo y el plan. Y yo creo que aquí es muy importante porque dentro del Plan Colombia tenemos que tener en cuenta, Juan, como lo he venido reiterando y lo he venido expresando por primera vez, tenemos un plan coherente frente al manejo de la droga, que la droga no solamente es, reitero, erradicación y fumigación. Fíjense, si vamos y que tenemos que acabar con el problema de la droga, tenemos que tener unas instituciones fuertes. Por eso, dentro del Plan Colombia, hay recursos para fortalecer a quién, al ejército, Sí. y fortalecer a quién, a la justicia. Tenemos que buscar recursos para fortalecer precisamente los sectores que se ven más afectados, y por eso tenemos 300 millones de dólares que van a desarrollo alternativo, a infraestructura, a fortalecimiento precisamente de planes y programas que tienen que ver con la gente que está involucrada en el conflicto, llámese desplazados o gente que en este momento están siendo parte del conflicto. Estamos hablando de recursos para interdicción, estamos hablando de recursos que tienen que ver también con la protección de los derechos humanos, en fin, este es un plan muy amplio y que no solamente estamos hablando de la erradicación y la fumigación, sino que va mucho más allá de este tema. Muy buena explicación, pero ¿y las tropas americanas? El temor. Bueno, de ninguna manera, ¿no? El Eso temor. sí, lo he dicho y lo reitero,
mientras que Andrés Pastrana sea presidente de Colombia, no habrá una intervención militar americana ni de ningún país en Colombia. Y segundo, claramente, y por eso yo propuse desde el inicio del gobierno que teníamos que generar batallones especializados para combatir el narcotráfico. Hoy tenemos ya el primer batallón antinarcóticos, cerca de 1.000 hombres, y aquí hay una cosa muy importante, estas unidades son unidades que los Estados Unidos llaman unidades vetadas en violación de derechos humanos y corrupción, para poner un ejemplo, es decir, que cada soldado de esta unidad se le hace un seguimiento frente al tema de derechos humanos y al de corrupción, que es muy importante, inclusive con polígrafo, con el detector de mentiras. Entonces nosotros lo que aspiramos a que podamos llegar en los próximos 3, 4 años a tener 5.000 hombres, que son los de este batallón antinarcóticos, dedicados única y exclusivamente a respaldar la labor de la policía, de la Marina y de la Fuerza Aérea también, en todo este tema de la lucha contra el narcotráfico. Entonces, toda la ayuda, llamémosla así, la ayuda que va destinada a combatir el narcotráfico va al ejército, a este batallón, igual a la Marina o a la Fuerza Aérea, en el tema de interdicción, o bien sea de ríos y de aire, y claramente está destinada hacia esos sectores. Y por eso, Juan, yo le pongo el ejemplo. En el caso colombiano, el ejército, la Fuerza Aérea, que quisimos nosotros traer más armamento, fortalecer, modernizar el ejército, lo estamos haciendo con recursos propios. Y esa es la clara demostración. Para combatir la insurgencia, tenemos nuestros propios recursos. Para combatir el narcotráfico, necesitamos la ayuda del mundo. Ahí caigo a un tema de mucha actualidad. Combatir la insurgencia, fortalecer el ejército, la institución armada. El general Fernando Tapias, comandante general, le dijo a RCN Radio lo siguiente: el ejército se ha encontrado con unos frentes de conflicto que no se habían previsto. Por ejemplo, las carreteras, la toma de las vías públicas, por ejemplo, la destrucción de las torres de energía. Y dice el general Tapias, para eso no tenemos personal suficiente, necesitamos por lo menos un 30% más de hombres para poder garantizar carreteras y energía eléctrica. ¿Usted, como presidente de la República, tiene recursos? ¿Está de acuerdo con aumentar el ejército? Yo le diría un poco al general Tapias y al ejército de Colombia como al país entero. Con 30% más no vamos a poder proteger la infraestructura y las carreteras y todas las torres de energía y todos los puentes. No habría ejército en el mundo capaz de proteger precisamente toda esta infraestructura de nuestro país. Imagínese usted cuidar cada una de las torres en Colombia. Eso es imposible, ni con el 30, ni con el 50, ni con el 100% de aumento de la fuerza. Además, por una situación, y en esto quiero ser claro, aquí nos estamos enfrentando, como bien lo dice el general Tapias, no a un conflicto armado, aquí nos estamos enfrentando al terrorismo, porque estos son actos terroristas que van no en contra del gobierno, ni en contra del país, va en contra de quién, de los ciudadanos colombianos. Cuando se vuela una torre, lo que estamos afectando son las escuelas, acueductos, estamos afectando la posibilidad de que pueda tener energía en su vivienda, y esos son actos terroristas, las tarifas que se están disparando, pero esos son actos terroristas. Y es lo mismo, Juan, usted puede tener el ejército que quiera, busquemos una comparación con España, un carro bomba lo pueden poner en cualquier parte, en una calle, en un centro comercial, en la mitad de un estadio puede haber hasta hombres bombas, como lo hemos visto. Entonces el terrorismo, poder combatir el terrorismo es muy difícil, y por eso aquí es cuando quienes en este momento están dedicados al terrorismo tienen que tomar conciencia de que a quienes están afectando es a 40 millones de colombianos que queremos la paz, y que por eso reiteramos nosotros que estamos dispuestos, como siempre lo hemos estado dispuestos, a hacer la paz en Colombia, pero dentro de unos parámetros de sensatez, pero por sobre todo evitando el terrorismo como el que estamos viendo. Bueno, pero ese punto es neurálgico, porque está hablando usted, para mencionar un nombre propio, del ELN. Claro. Bueno, pero es que hace 1 año y medio, en Maguncia, en Alemania, el ELN se reunió con todo el mundo, la sociedad civil, el procurador, en fin, todo el mundo. Luego, el ELN, en este último 1 año y medio, luego de Maguncia, secuestraron ellos, los guerrilleros del ELN, un avión. Secuestraron los feligreses de una misa en Cali, secuestraron los pescadores de una lancha en Barranquilla. ¿Por qué y están volando todas las torres. ¿Y por qué no ha pasado nada con el ELN? ¿Por qué lo que empezó? Yo creo que precisamente ellos han venido cerrando esa puerta es por ese tipo de actos, porque la población colombiana dice, nosotros estamos dispuestos a hablar, y yo creo que los colombianos estamos todos dispuestos a hacer la paz. Usted me acusa una interrupción, sí, claro, señor presidente. Me parece que ahí caemos en el círculo vicioso perfecto. El ELN dice, hacemos esto porque no nos oyen. El gobierno, usted acaba de decir, no los oímos porque hacen eso.
Mi pregunta es, ¿por qué no ha avanzado el proceso? No, nosotros sí lo hemos ELN? oído. Ajá. Y nosotros estábamos dialogando con ellos precisamente cuando viene el tema. Pues dialogamos. Y aquí un poco, para que el país, y en esto que exista mucha claridad, desde el primer día de mi gobierno estamos dispuestos a hablar con la FARC y con el ELN. Aquí claramente no hay una discriminación con ninguno de los grupos insurgentes. Si ellos están dispuestos a hacer la paz, yo como presidente y mi gobierno estamos dispuestos a iniciar un proceso de paz, pero dentro de unos parámetros distintos a los que estamos viviendo. Porque el país sí no entendería, como lo estamos viendo en este momento, de que a través de estos actos terroristas, como el secuestro de un avión o el secuestro, como usted bien dice, de una misa, de toda una misa, es decir, el país no entendería que pudiéramos llegar a hacer la paz. Entonces, lo que yo una vez más le reitero hoy al Ejército de Liberación Nacional, mi gobierno, como ellos bien lo saben, Juan, hemos estado dispuestos a negociar, a sentarnos a una mesa de negociación, dentro de unos parámetros, reitero, que sean sensatos, y yo creo que podemos iniciar ese proceso de paz con el ELN. A finales del año pasado, nosotros tuvimos la última reunión, ellos han venido haciendo unas propuestas, el gobierno a través de Víctor G. Ricardo, y en este caso el embajador de Colombia en Cuba, del coronel Londoño, de Julio Londoño, hemos sostenido una serie de reuniones intercambiando opiniones sobre lo que ellos consideran que debe ser el proceso o la iniciación del proceso de paz con el Ejército de Liberación Nacional. Han hecho unas propuestas, nosotros hemos hecho contrapropuestas y estamos a la expectativa, Juan, de que podamos sentarnos muy rápidamente y que podamos iniciar un proceso de negociación. Pero para eso, para poder sentarse rápidamente e iniciar un proceso, ¿cuáles son las condiciones mínimas que... Primero, que no haya terrorismo. Yo creo que la única. Los colombianos no queremos no más terrorismo. No más terrorismo. Ni torres de energía, porque ni si no el bomba. país no lo va a entender. Y claramente el país no va a entenderlos. Y por eso nosotros lo que estamos pidiendo y aspiramos a que ellos recapaciten frente a estos hechos es que no sigan afectando a la población civil en Colombia, que no sigan afectando a 40 millones de colombianos, sino que recapaciten y tengan la decisión, como la tiene mi gobierno, de sentarnos a hacer la paz. Déjeme decirlo concretamente. Haciendo aquí un poco yo el papel de comisión de paz, que creo que todos los colombianos Sí, claro. tenemos que hacer. Si el ELN libera a los secuestrados que tiene, si el ELN suspende actos terroristas como la voladura de las torres de energía, el gobierno está dispuesto a sentarse a conversar. Nosotros hemos estado siempre dispuestos a sentarnos a negociar. Bueno, inclusive, además hay un tema porque lógicamente ellos están planteando un modelo. Es decir, ellos tienen su propio modelo de paz. Inclusive lo han hecho distinto a las FARC. Ellos, por ejemplo, han dicho queremos una zona de distensión, una zona de cese al fuego, una zona de seguridad. Están dispuestos a que exista verificación nacional y verificación internacional. Entonces, hay un modelo. Lo que pasa es que tenemos nosotros, vuelvo y reitero, ellos han hecho las propuestas frente a este tipo de zonas de cese al fuego, zona de seguridad, como le hemos denominado. Nosotros hemos hecho contrapropuestas, pero yo aspiro a que podamos llegar precisamente a una solución que nos permita iniciar muy rápidamente, adicionalmente a lo que usted plantea, de liberar a todos los secuestrados y de cesar precisamente estos atentados terroristas y poder iniciar de manera pronta un proceso de paz con el Ejército de Liberación. Muy bien, señor presidente, hemos hablado del proceso de paz que está en marcha con la FARC, hemos hablado de la situación con el ELN. El tercer protagonista del conflicto, los grupos de autodefensa o paramilitares. A ver, los paramilitares han dicho que han nacido en este país precisamente, primero, porque no había una presencia real del ejército en Colombia. Yo creo que en el último año y medio, si alguien ha demostrado que tiene la capacidad, que se ha modernizado, que lo hemos reentrenado, que hemos sacado a los jóvenes de nuestras filas, que hemos acabado con los bachilleres, que tenemos un ejército mucho más moderno, es el ejército colombiano. Y que claramente ha demostrado que está en capacidad, precisamente como corresponde dentro de nuestra Constitución, de defender la vida, honra y bienes de los colombianos. Yo creo que hay un avance muy importante. En segunda instancia, yo lo que creo es que si los paramilitares nacieron precisamente en Colombia, de una desviación también de las autodefensas y de una desviación de las convivir en muchos casos, que fueron en buena parte patrocinados por el Estado, lo que tenemos nosotros, o lo que tienen ellos mejor, que demostrarle a los colombianos y al mundo entero, y yo creo, además porque lo hemos visto en distintas declaraciones de su jefe, de Carlos Castaño, yo diría que los paramilitares tienen que darle una paz, una oportunidad a la paz. Yo creo que hay que darle esa oportunidad a la paz y por sobre todo acabando con las masacres, porque ni los colombianos ni el mundo entienden lo que está pasando en Colombia. Déjeme cambiar de tema, señor presidente, déjeme cambiar de frente. Hablemos de otro de los grandes asuntos que inquietan hoy a Colombia. La economía, por ejemplo, los problemas sociales. ¿Le parece? Muy bueno. Bueno, hay síntomas de reactivación. Hoy mismo,
FENALCO, la Federación de Comerciantes, ha dicho que el mes de enero que acaba de pasar en materia de ventas fue el mejor mes de los últimos 2 años. ¿Dónde siente usted que hay reactivación? ¿Dónde nota que la cosa está empezando a mejorar? A ver, yo creo que hay varios frentes. Primero, Juan, la economía ha sido la mayor preocupación de la mano de la paz con mi gobierno. Claro. Y desde el primer momento, Juan, hemos venido trabajando en la reactivación económica. Porque la misión, y sobre todo la visión del presidente de la República y del gobierno, es cómo y de qué manera podemos, Juan, mejorar las condiciones de vida de los colombianos. Y eso se hace solamente a través de la economía. Entonces, en este primer año y medio de mi gobierno, hemos dedicado en buena parte, primero, yo diría, Juan, que a arreglar, a poner la casa en orden. La verdad, lo que encontramos, la situación que encontramos en el tema económico fue desastrosa. Y aquí, Juan, no es que estoy mirando simplemente con el espejo retrovisor, porque hay algunos que no quieren que miremos hacia atrás, que veamos qué fue lo que sucedió. Y yo creo que es importante. ¿Quiénes no quieren? Yo creo que muchos de los quienes están en la oposición han dicho, no miremos hacia atrás qué fue lo que sucedió. Y yo creo que es bueno mirar, porque de ahí sacamos las experiencias, qué es lo que no debemos hacer los colombianos hacia el futuro. Ajá. Yo entro a un gobierno en que buena parte del desempleo, estamos hablando de cifras del 16 que llegó al 20% el desempleo, intereses superiores al 50%, un dólar que estaba absolutamente revaluado. ¿Qué pasó? Un gasto público desbordado, intereses superiores al 50%. Entonces lo que tuvimos que hacer es fijar una serie de políticas para poner la casa en orden. Y esas políticas hoy comienzan a dar sus primeros resultados. Fíjese, en el tema económico, lo que usted bien anota, ya hoy FENALCO ve que se están aumentando las ventas, las grandes cadenas. Hoy precisamente teníamos las nuevas cifras también. ¿De los supermercados? De los grandes, de las supertiendas, de las grandes supertiendas, supermercados, 22% de aumento en pesos de un año a otro. ¿En el último año? En el último, pues de mes a mes, de enero a enero. Enero 99, enero 2000. Enero 2000, eso es muy importante. Las tasas de interés las hemos bajado a unos niveles que hoy estaba viendo el DTF está casi al 10.59%, el más bajo en la historia del país en los últimos años. Tenemos una inflación de un dígito. Hemos logrado bajar la tasa de desempleo en 2 puntos. Hemos logrado nosotros fortalecer nuestras exportaciones con la devaluación que se hizo. Teníamos un dólar muy barato. Bueno, usted se recuerda que aquí en Colombia los colombianos compraban desde artículos suntuarios como los salmones, el caviar, comida inclusive que se producía en Colombia, preferían comprar comida importada porque el dólar era tan barato que preferían hacerlo. Hoy, ¿qué hemos logrado hacer? Un dólar que ha vuelto competitivo en nuestro país. Hoy lo que estamos haciendo es que las exportaciones hemos logrado nosotros aumentarlas, estamos siendo competitivos, hemos logrado aumentarlas, hemos logrado generar empleo, que eso es muy importante, hemos bajado las tasas de interés, estamos comenzando a bajar la tasa de empleo, bajamos 2 puntos del 20 al 18%, tenemos unas tasas de interés además que la gente hoy ya puede, lógicamente, poder solicitar un préstamo para poder impulsar a sus propias empresas, poder generar. ¿Quién puede generar empleo? ¿Quién puede generar una nueva empresa en este país, una nueva industria con tasas del 50 y el 60%? Nadie. Hoy tenemos una visión totalmente distinta y por eso comenzamos a ver estos síntomas de reactivación en la economía. Pero un momentito, usted ha dicho poner la casa en orden. Sí. Le tocó a este gobierno, dice usted a mi gobierno, poner la casa en orden. Bueno, esa comisión de la verdad que ustedes integraron, la comisión para investigar qué fue lo que pasó con las defraudaciones en los bancos oficiales, acaban de revelarse los primeros resultados de esas investigaciones. Bueno, Caja Agraria, Banco del Estado, etcétera. ¿Cuánto? 200.000 millones de pesos. ¿Qué persiguen con esa comisión de la verdad? Primero, que yo creo que lo que queremos colombianos, que a los corruptos los vamos a meter a la cárcel. Es decir, que usted no puede defraudar a la Caja Agraria, al Banco Central Hipotecario, al Banco Cafetero, llevarse la platica y que no pase nada. No, vamos a perseguirlos y vamos a hacer que paguen con su propio patrimonio, porque esa es la plata de los colombianos. Y no puede ser posible lo que estamos viendo en la Comisión de la Verdad ayer. Es que le presten plata sin garantías. Bueno, todos los exabruptos que uno pueda ver se vieron precisamente en la banca oficial. Y por eso creo yo que es fundamental perseguir a quienes se robaron los recursos de los colombianos. Esa es una prioridad de mi administración, la corrupción, que vamos a combatir la corrupción. No importa dónde esté, vamos a ir tras ellos. Ya hemos dado orden, instrucciones a todos los miembros del gobierno, a los presidentes, que se
lleguen ya como parte civil a los procesos, que ellos puedan perseguir precisamente a quienes se robaron los recursos de los colombianos, y eso es una instrucción del gobierno, y estamos trabajando muy en llave con la Fiscalía, con la Procuraduría y con la Contraloría en un tema tan importante como este. Usted puede garantizarle, en ese sentido, puede garantizarle al país, a los colombianos, en pocas palabras, que en esa materia, es decir, los que se robaron, los que defraudaron, los que desfalcaron la banca oficial, en esa materia, como en aquel famoso lema de la película de Batman, el que la hace la paga. El que la hace la paga. En eso pueden tener tranquilidad los colombianos, que lo que corresponde al gobierno, vuelvo e insisto, vamos a hacernos parte civil en los procesos. Invitamos a los ciudadanos, porque ellos tienen esa posibilidad también de hacerse parte civil, para evitar que se roben la plata, y que aquellos que se roban la plata van a tener que devolver los recursos a los colombianos con su propio patrimonio. En buena parte nos corresponde a nosotros, pero también a la justicia. Y por eso reitero, Juan, que estamos trabajando muy en llave con Procuraduría, con Fiscalía, con Contraloría, para poder perseguir a quienes se llevaron los recursos. Hablando de estos temas sociales y económicos que suelen estar... Claro, Juan, una cosa que también es importante, Siga. ahora que se me viene a la mente, también decirle. Así como hemos puesto la casa en orden, todavía falta mucho por hacer. Y por eso estamos trabajando, hemos planteado una serie de reformas que son importantes. Porque yo sé una cosa, Juan, es decir, el primero que sabe que ha sido duro para el país la situación económica es el presidente. En que yo sé cuántas familias en este momento han tenido que atravesar un año y medio de dificultades, precisamente porque estamos viviendo una recesión. Yo creo que hace 3 o 4 generaciones, por decirlo menos, nunca habíamos vivido una recesión en Colombia. Y por eso es que estamos dándole la oportunidad al país de que salga adelante, pensando en quién, en los colombianos, en que puedan tener un empleo digno, en que podamos generar el empleo que sea necesario. También tenemos que tener en cuenta, Juan, que se ha venido generando empleo, pero también este es un país joven. Hoy los jóvenes están saliendo a buscar mucho más empleo que antes. Y por la recesión, también lo que nos hemos encontrado es que las mujeres han salido a buscar empleo, lógicamente para buscar la compensación en sus hogares. Entonces, por eso tenemos que buscar todavía generar aún más empleo para poder suplir la demanda que en este momento se nos está presentando. Y de la mano, y el país lo sabe, hay otros temas. Hemos hecho algunas reformas que hemos llevado al Congreso, pero hay otras reformas que son muy importantes para poder salir adelante y tener y proyectar ese país que estamos aspirando nosotros con empleo, pero por sobre todo con justicia social. Óigame, señor presidente, usted acaba de mencionar las familias que han vivido estos tiempos de angustia económica. A mí hay un punto específico de esa angustia económica familiar que le confieso que me arruga el corazón. Las familias que no han podido pagar la mensualidad del niño en el colegio. ¿Cómo puede uno garantizar la educación de unos niños cuyos familiares no pueden pagar el colegio? A ver, le voy a contar, Juan, porque, y miremoslo un poco en el tema macro, Sí. el tema grande. Si hay algo precisamente que me caracteriza a mí, que me ha caracterizado durante mi vida pública y que me caracteriza durante el gobierno, es precisamente el sentido social. Y lo tenía la oportunidad de decir ahora hace tan solo unos días cuando se celebraron los 40 años ¿Del colegio? Del Colegio San Carlos. Su colegio, ¿no? Del Colegio San Carlos, hace Sí, 40 ya años. supimos cómo lo llamaban en el colegio y todo eso, sí. Y yo decía que si ser sancarlista, que es donde soy yo soy sancarlista y así se llama el Colegio San Carlos, decía alguno de los compañeros míos, colega periodista, cuando alguna vez le preguntaban qué era ser sancarlista, dijo tener la sensibilidad social a flor de piel. Eso es lo que tenemos. Y por eso, fíjese usted, Juan, que buena parte de los viajes que hemos realizado en el gobierno ha sido también para buscar cómo podemos tener una red de apoyo social, pensando en la gente más pobre y en la gente más necesitada de Colombia. Y aquí le quiero poner 2 ejemplos, fíjese. Cuando hicimos el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, Sí. una de las angustias y las preocupaciones mías fue decirle al fondo, mire, nosotros los ajustes los podemos hacer, pero la gente más pobre no puede seguir pagando los ajustes. Y por eso necesito recursos para poderle darle a la gente y a los sectores más pobres de mi país. Y logramos $900 millones, Juan, para ser invertidos en los próximos 3 años en esa red de apoyo social. Buena parte va a lo que usted dice, vamos a dedicar recursos en 2 temas que son fundamentales. Que estamos hablando de $900 millones, estamos hablando de 2.000 millones de pesos, Claro, que van a ser invertidos en el sector más pobre
de nuestro país. Vamos a darle un subsidio directo especialmente a las madres cabeza de familia, que no tienen hoy cómo, lo que usted dice, darle alimentación o nutrir a sus hijos o llevarlos a la escuela o para pagar la escuela. Entonces, un subsidio directo a las madres, especialmente cabezas de familia, a los sectores más pobres. Estamos hablando de que se les pueda dar cerca de 60, 80 mil pesos mensuales para que sean destinados a sus hijos. Pero no solamente le vamos a dar la plata para que la tenga, sino que tiene que cumplir unos requisitos. Primero, que los niños estén matriculados, porque lo que nos estamos dando cuenta es que en las recesiones y en estos momentos de crisis la gente saca a sus niños del colegio. Y cogen la plata para otra cosa. Para otra cosa. Entonces, primero, nosotros le damos ese subsidio, pero siempre y cuando sus niños estén matriculados. Y segundo, que nos demuestren que hay un seguimiento desde el punto de vista de la salud, en la talla, en el crecimiento, en el tamaño, en fin, para ver también la parte nutricional, que es muy importante. Ahí vamos a dedicar buena parte de recursos. Y tercero, ¿cuándo empieza eso, señor presidente? Estamos ya implementando el programa, la misión del Banco Mundial y el Banco Americano acaba de irse, y nosotros aspiramos a que en marzo podamos tener los primeros recursos para iniciar parte de este programa. Bueno. Ese es el compromiso de la banca multilateral. Y es más, Juan, vamos a darle un poquito más de plata si son niñas, para que las mantengan en el colegio, porque muchas veces sacan también a las niñas y solamente dejan a los niños. Y segundo, con estos 900 millones de dólares, otro tema muy importante que vamos a hacer son generación de empleo. Lo que queremos son proyectos muy pequeños, proyectos que no pasen de los 300 millones de pesos, que generen empleo, especialmente mano de obra, y que no tengan una duración máxima de 6 meses. Entonces, fíjese, ¿quiénes van a poder acudir a este fondo? Los municipios, las ONGs, el gobierno. Muchas veces usted, ¿qué sabe, Juan? En los municipios pequeños de Colombia necesitan los 100, los 200 millones para acabar el acueducto, para acabar una escuelita. Como San Bernardo del Viento. Como San Bernardo del Viento. Esos son recursos que les vamos a dar para que a través de ellos mismos puedan generar empleo, pero al mismo tiempo puedan resolver sus problemas. Así es. Generando trabajo resuelven el problema de los servicios públicos. Exacto. Y resolver también sus propios problemas. Oye, señor presidente, ahora que hablamos de la educación de este Pero mire, un momento, le redondeo porque estamos hablando del tema social. Entonces tenemos 900 millones de dólares. Sí, de los nuevos 1.000 millones de dólares, casi de la banca multilateral, Banco Interamericano, Banco Mundial. 300 millones que vienen del Plan Colombia, en el caso de los Estados Unidos, de la ayuda de los Estados Unidos. Estamos yendo hacia la mesa de donantes en España a buscar entre 600 y 1.000 millones para también el Plan Colombia, de dólares, para llevarlos al Plan Colombia. Entonces estamos hablando casi de 2.000 millones de dólares que van a ser invertidos en los sectores más pobres y más marginados de nuestro país. Estamos hablando de que la totalidad de la inversión en Colombia total, este año del sector central, del gobierno central, puede ser 1.000 millones de dólares, hablemos así, $1 billón. Entonces estamos casi consiguiendo 2 veces los recursos que tenemos este año para invertir en los sectores más pobres y más marginados de Colombia. Y esto buscando, Juan, por último, integrar el país. Que estos no son solamente recursos que van a ir a las zonas de violencia, ¿no? Porque sería castigar a quienes hoy en día están en paz, no. Esto es buscando toda la política integral de nuestro país para que podamos llegar a todos y cada uno de los sectores de Colombia. Que no simplemente la gente diga, es que como ahí hay violencia, y ahí hay paramilitarismo, o ahí hay insurgencia, o hay guerrilla, le vamos a dar la plata. No, también vamos a darle a esos sectores que hoy son sectores de paz y de reconciliación en nuestro país. Usted ha hablado de integrar los sectores más pobres del país en busca de las soluciones. Eso me lleva al campo, inevitablemente, la situación agrícola. ¿Qué va a pasar con el campo? ¿Qué va a pasar, por ejemplo, la importación de alimentos? Cada día ¿Usted sabe, Juan, cuando llegué aquí, cuántas toneladas de alimentos estaba importando Colombia? Más de 5 millones de toneladas, además de alimentos que producíamos en el país. Sí. Aquí hay 2 temas desde el primer momento de mi gobierno, Juan, que estaba en mente. Primero, además por lo que votaron los colombianos, cuando votaron por mí era cómo este señor me va a ayudar a defender mi vivienda. Hoy tenemos la tranquilidad de que le defendimos la vivienda a la gran mayoría de los colombianos que le iban a perder, con todos los mecanismos hoy que les dimos precisamente. A los alivios. Sí. Para todos los alivios que les permitieron a los colombianos hoy tener su vivienda. Y qué bueno hoy cuando yo salgo y cuando recorro el país, mucha gente que me dice, yo mi vivienda la tenía casi perdida, presidente. Y si no es por los alivios que dio su gobierno, la hubiéramos perdido. Hoy logramos defender la vivienda a gran parte de los colombianos. Igualmente tenemos que hacer con el sector agrícola. Bueno. Hay que defenderlo. Lo que pasa, Juan, insisto, aquí cuando llegamos estamos importando 5 millones de toneladas de alimentos. ¿Se ha reducido eso? Pensar, se ha comenzado a reducir, pero tenemos que hacerlo. ¿Usted cree que nosotros estemos importando maíz amarillo? Absurdo. Cuando en Colombia se produce.
Entonces, ¿qué hemos hecho? ¿Cómo hemos comenzado a defender el campo? Primero, en lo que se llama el plan, que es el plan de recuperación agrícola. Es decir, que el campesino vuelva a ser sujeto de crédito. Lo que estamos haciendo nosotros es, a través de alivios, decirle al campesino que vamos a recoger sus deudas, que se las vamos a mandar a 10 años, con intereses muy bajitos, pero lo más importante, que pueda volver a ser sujeto de crédito, que tenga recursos para que pueda volver a producir y que pueda volver a generar él su propia riqueza. Entonces, a través de este mecanismo estamos protegiendo el campo colombiano. Estamos comenzando a recuperar buena parte de los sembrados que teníamos y de las cosechas que se habían perdido. El algodón, Juan. Sí. Qué bueno decirle que hoy estamos ya sembrando algodón en el interior del país y aspiramos al final del año a sembrarlo en la costa atlántica o en la costa caribe. Ajá. Pero fíjese, el algodón, simplemente por poner un ejemplo, Colombia sembraba más de 200.000 hectáreas de algodón. ¿Y eso? 5.000. Desapareció. Hoy en día. Sí. ¿Dónde están los que recogían el algodón? Son los raspachines de la coca. Si logramos volver a sembrar algodón, si volvamos a volver a generar ese empleo, usted sabe que un hectárea de algodón, según las estadísticas, puede producir entre 2 y 3 empleos. Entonces queremos volver a generar este tipo de productos. Además, le estamos dando un precio en este momento de sustentación, pero lo que buscamos es ampliar nuestras exportaciones. Hoy la industria textil está trabajando 24 horas del día. Hemos logrado conformar esa cadena entre precisamente los cultivadores, los textileros y las empresas de confecciones para hacer de Colombia un país como es hoy, un país exportador. Estamos trabajando en el tema del maíz amarillo, que vamos a volver a traerlo. Usted se recuerda, mucha gente en Colombia, cuando yo comencé mi campaña, hablaba de la bandeja paisa, Sí. que toda la bandeja era importada. Sí, sí. Se importaban los huevos, se importaba la carne, se importa el maíz, se importa El el arroz. arroz, se importa la bandeja, todo. El plato. Hacia eso es lo que estamos nosotros, digamos, a que podamos volver a sembrar los productos, además que Colombia es competitivo. Yo creo que lo que no podemos caer, Juan, es otra vez en aquellos productos como, por ejemplo, simplemente por poner un ejemplo, el trigo, que Colombia no es competitivo, mientras que con el maíz amarillo, Sí. por ejemplo, sí. No, somos cuando, competitivos. cuando llegaron los conquistadores españoles aquí, hace más de 500 años, la sabana de Bogotá estaba sembrada de maíz. De maíz. Y hoy hay que importarlo, por Dios. Exacto. Entonces ahí es donde tenemos que generar, y lo estamos haciendo, esa defensa del campo colombiano. No puede ser posible que Colombia, un país agrícola, esté importando 5 millones de toneladas de alimentos. A ese paso vamos a terminar importando café un día de estos. Señor presidente, oyéndolo responder mis preguntas, siguiéndolo detenidamente, veo que se ha encanecido usted muchísimo en este año y medio de la soledad del poder aquí, ¿o no? Bueno, eso Este dice, ¿no? palacio. Este palacio, estas cosas. Pero bueno, te dicen, así como dice el refrán, ¿no? Entre más canas, más ganas. Y desde el principio sabíamos en lo que nos habíamos metido y yo creo que la verdad que se está trabajando intensamente. Estamos trabajando 24 horas del día para sacar al país adelante y además porque ese es nuestro compromiso y en eso estamos, Juan. Cuénteme una cosa. A ver. ¿Lo angustian mucho los resultados de las encuestas sobre popularidad, etcétera? No, la verdad que no. Yo digo, uno no puede gobernar por encuestas. La verdad, cuando uno quiere proyectar un país, porque yo creo que, Juan, uno cuando llega aquí a la presidencia, cuando se sienta uno también tiene sueños, porque la gente a veces dice, el presidente a veces cree que es como uno de madera, que no tiene sentimientos, que no, uno también tiene sus sueños para su propio país. Y yo he dicho, mire, yo quiero un país. Yo a veces me siento y digo, ¿cuál es la Colombia que yo quiero ver en 10 años? Yo quiero una Colombia que exporte. Podemos exportar es calidad es mejores empleos. Yo quiero una Colombia sin contrabando. Tenemos que acabar esa cultura del contrabando. Sí, que existe en horrible. Colombia. Fíjese, Juan, Pero ha dado resultados, no, ¿no? totales. Pero fíjese, solamente un dato que es lo que le llena a uno el alma. Hace unos días le llegó al gobierno una carta de los trabajadores textileros diciéndole, presidente, siga combatiendo el contrabando. Aquí lo estamos respaldando. Eso es lo que lo llena a uno. Lo que yo he dicho es que cada puesto del contrabando le quitamos 4 puestos a los colombianos. Entonces a veces nos acusan ahora y nos dicen, no es que usted le va a quitar el pan de la boca a muchos colombianos. No, son ellos los que le están quitando el pan a muchos colombianos. Y yo digo, si logramos acabar un puesto del contrabando, estamos generando 4 empleos para los colombianos de bien. Tercero, el tema de la educación. En eso, Juan, hay que trabajar. Un país Es que decir, pueda educarse, sí. ¿cuál es el sueño que yo tengo? Que todos los niños en Colombia, sin excepción, puedan tener un puesto en los colegios, en primaria y en secundaria. Hacia allá tenemos que llegar, que Sí. puedan tener precisamente educación. Y un sueño personal suyo. No, Como un y ser por último humano. los niños, ¿no? Y por último los niños. Bueno, que es muy importante, la infancia, ¿por qué? Y por eso inclusive con ahora estamos trabajando en 2 temas que son muy importantes. Los desayunos escolares.
Porque es increíble pensar que muchos niños en Colombia llegan sin tener nada en el estómago a estudiar y les estamos exigiendo que por lo menos puedan tener su alimento, una nutrición que les permita desarrollarse intelectualmente. Y otro tema, además, que es el tema del país, que si nosotros tenemos que proteger a nuestros niños, que nuestros niños puedan llegar a los 18 años. En muchas ocasiones lo que pasa es el tema de la violencia intrafamiliar. No, pero un momentico, ahí sí lo tengo que interrumpir. Manuel Marulanda Vélez ha dicho que es natural que haya guerrilleros de 15 años. Eso no es natural. Eso claramente son las excepciones y por eso nosotros quisimos desde el ejército, y esa fue una decisión del comandante del ejército, el general Mora, dijo, todos los jóvenes menores de 18 años, aún con consenso de los padres, no entran a las Fuerzas Armadas de Colombia, al ejército de Colombia. Y eso fue muy importante. Y por último, tenemos que generar una sociedad en paz, en reconciliación, con tolerancia. El tema de la violencia intrafamiliar. Por eso con Nora inclusive hemos diseñado el programa de ASPAS. ¿Usted sabe cuántas denuncias, Juan, por hora se presentan? Denuncias precisamente de maltrato a los niños o familiares. 8 por hora. No puede ser. Esas son las que se presentan, todo el país, son las que se presentan. ¿Cuántas no se presentan en este momento? Entonces ahí estamos diseñando toda esa política. Ese es el país, yo no creo que tiene que mirar. Entonces, hay medidas en que alguna vez algún amigo me dijo, y cuando uno oye a los colombianos, o uno puede producir flor o cosechar. La flor es de un día. Y posiblemente muchas medidas que yo hubiera podido tomar eran inmediatistas. Pero yo prefiero recoger al final, es decir, proyectar un país. Al final, esto yo digo que es como cuando uno en el colegio siempre lo he dicho, esto es el examen final. Ajá. El 7 de agosto del año 2002, la gente va a decir si Andrés Pastrana es un buen o mal gobierno. Y ese es el día que a uno le interesa la calificación. 7 de agosto del 2002. ¿A qué espera haber llegado usted en materia de paz ese día? A firmar la paz. Yo creo que, ojalá. ¿Definitiva? Ojalá, sí. ¿No es demasiado optimismo? Bueno, pues que hay que ser optimista. ¿Qué tal que yo fuera pesimista? Es lo que yo digo. Sí. Yo creo que hay muchos pasos que se han dado muy importantes al tema de la paz. Ojalá. Y si no la firmamos, que se ha avanzado lo suficiente para que podamos consolidar ese proceso de paz en Colombia. Usted acaba de decir, como todo colombiano, yo tengo sueños, tengo ilusiones, tengo esperanzas. Como todo colombiano, ¿usted también ve Betty la Fea o no? También, a veces tenemos oportunidad de verla. ¿Sí? ¿Qué le gusta? ¿Qué es lo que más le gusta? Yo creo que Betty lo que representa en buena parte es la idiosincrasia nuestra, ¿no? Se ve reflejado lo que es la mujer colombiana de mucho valor también. Es que hay muchos valores que se han perdido. Yo creo que ahí ella ha logrado, lo poco que yo la puedo ver, demostrar también que tenemos que recuperar los valores, que eso es fundamental. Me recuerdo todo el tema del caso de la corrupción, fíjese. El lío que se armó con el soborno de Betty. Ese es un tema de valores. Qué bueno que el país reaccionó. Y que el país reaccionó ante eso. Ese es un hecho muy importante que se está viendo. Oiga, ¿cómo le cayó el 9-0 frente a Brasil? Fatal. Resulta que yo estaba, fíjate que me pasó, Juan. Yo estaba precisamente con el presidente Aznar de España y el presidente Zedillo en España. Ajá. Entonces esa mañana llamé al técnico Álvarez, mediodía mío mañana en Brasil. En Brasil, pues a desearle toda clase de suerte y éxitos a los muchachos, a la selección, esperaba que nos fuera bien. Entonces, pues tanto el presidente Aznar como si me preguntó, ¿y quién juega? Entonces dije, no, a Colombia, que estamos jugando para la clasificación, para Australia. Y entonces, pero, ¿y crees que? Dije, no, yo estoy seguro que Colombia clasifica, me imagínense, 9-8-0 nos tiene que ganar. Entonces salí el otro día, el viejo se yo, bueno, cuidado, ¿no? Porque uno nunca sabe. No, pero Ernesto, 8-0 sí. Puede ser. Al otro día estaba yo desayunando solo y baja el presidente Cedillo. Claro, solo. ¿Escondido usted del presidente Cedillo? Sí, claro, porque yo aquí, la tomadura de pelo va a ser total. Entonces me siento yo en la mesa ahí solo, estaba desayunando y me dice Cedillo, bueno, ¿y cómo terminó el partido? Andrés dijo, no, 9-0, presidente. Dijo, ¿es un partido de fútbol o un partido de béisbol? Fatal, yo creo que nos sentó fatal. Nos cayó. Pero yo creo que ahora, porque fíjese también lo que tenemos que ver, Juan, es, ahora está el Chiqui, y hay un nuevo técnico, y yo lo que creo es que el país tenemos que salir a respaldarlo, apoyarlo y apoyar a nuestra selección. Es decir, es importante que todos los colombianos salgamos a apoyar a la selección y yo estoy seguro que nos va a ir bien en este mundial. En esta parte entrañable, cálida, humana, hay un par de temas que yo no puedo dejar de plantearle porque la gente se los plantea en todas partes, los ciudadanos, los televidentes, radio oyentes. ¿Qué tan estrecha es realmente su amistad con el presidente Clinton? Bueno, yo creo que, Juan, tenemos una muy buena relación. La verdad que hay una relación muy personal. Es un hombre muy afectuoso.
conmigo personalmente, un hombre que está comprometido, sabe y ha entendido el problema de Colombia, y la verdad yo creo que es cercana, y yo creo que lo que digo, qué bueno, Juan, un año y medio después de estar aquí en la presidencia, cuando éramos unos parias, cuando el mundo nos miraba con unos ojos totalmente distintos, yo estoy seguro que todos los colombianos que tienen la oportunidad de salir del país y que están afuera, hoy es otra imagen de Colombia la que tenemos. Y yo creo que estas relaciones con los Estados Unidos han sido fundamentales porque en esto, Juan, el presidente, no solamente por la relación personal que hemos logrado nosotros compartir y los gestos siempre que ha tenido él conmigo personalmente, sino adicionalmente por Colombia, porque fíjese que buena parte de toda esta ayuda, estos 900 millones para los sectores más pobres, sociales, ha sido también con ayuda del gobierno americano, en las juntas directivas del BID y del Banco Mundial, en que ellos nos han respaldado, nos han apoyado, y yo creo que hoy hay un presidente muy comprometido y que quiere ayudar a Colombia. Usted se ha reunido con él, con el presidente Clinton, Sí. en solo un año y medio que usted lleva en el gobierno, 4 veces. Yo hice mis cuentas. Y 2 llamadas telefónicas. Ah, bueno, 6. Que eso es como casi otras 2 reuniones. 4 veces, más 2 llamadas largas de esas de audiencias en un año y medio. Sí. Pero como dicen las señoras tan galantemente, ¿cuándo vamos a poder los colombianos devolver atenciones? ¿Cuándo viene el presidente Clinton? Yo espero que podamos devolverle atención. Yo aspiro, Juan, a que podamos tenerlo aquí, porque al fin y al cabo, si Colombia se ha convertido en una prioridad para los americanos, yo aspiro a que podamos tener al presidente Clinton en Colombia. Va a ser difícil, pero vamos a tratar de traerlo. Se va en enero ya. Se va ya en enero, pero vamos a tratar de traerlo. Oiga, Pero aquí, Juan, es todo esto un poco, lo que dice usted, hoy en día, lo que hablo yo de la diplomacia personal es muy importante, porque es que el estar uno de frente a una persona 5 o 10 minutos, es mucho lo que se puede lograr. Yo ahora, por ejemplo, lo veía en el Foro Económico en Suiza, en que durante 15, 20 o media hora que estuvimos esperando al presidente Clinton, pues están los líderes del mundo ahí. Y qué bueno uno poder hablar 5 minutos con Shimon Peres, que le pregunta cómo va el proceso de paz, qué puede aportar, o con el presidente Arafat, el presidente Pastrana, qué podemos hacer, cómo podemos ayudar a la gente que ha vivido esta violencia, o con el presidente de Sudáfrica, por poner cualquier ejemplo. Pero esos contactos personales, yo creo que, y en eso los viajes han sido muy importantes. Yo a veces sé y la gente lo critica, ya iba a llevar las el presidente viaja, pero también es bueno decirle, yo le diría a los colombianos que cada viaje tiene una razón de ser, y en cada viaje algo se logra, y es un grano de arena que al final lo vamos reconstruyendo. Fíjese que comenzamos en octubre en el viaje a Estados Unidos, y hoy hemos recogido, comenzamos el primer viaje que tuvimos fue a Sudáfrica, a los Marineados, y hoy una relación personal con el presidente Castro que ha ayudado en el tema de la paz. Después viene el presidente Clinton. Inclusive a veces la gente dice las cumbres, por ejemplo, fíjese la cumbre de Río, buena parte de lo que estamos viviendo hoy en Europa, de la salida de la guerrilla y del gobierno, se debieron a contactos con la ministra de Relaciones Exteriores de Suecia, con el primer ministro de Dinamarca, en fin, con el primer ministro de Noruega, con el que estuvimos ahorita reunidos en Suiza. Entonces cada viaje siempre tiene una razón de ser, Pero en esos viajes usted llega digamos, a Estocolmo, usted llega a Suiza, llega a Washington, y se libera de los escoltas de la protección, puede salir por ahí, Pérez, se puede entrar a un restaurante. Muy difícil, ¿no? Eso es lo peor, porque además nos tienen catalogados en un grado muy alto de seguridad. Es decir, ¿sí? Estamos catalogados, según el otro día hablábamos con los del Servicio Secreto Americano, en igual nivel que cualquier presidente europeo. Entonces, es difícil. Es decir, ¿El nivel de riesgo? El nivel de riesgo es el último, el nuestro es el que pone en más seguridad. Entonces, además muy aburrido, porque uno dice, bueno, va a salir a caminar, uno con 20 guardaespaldas, ¿quién sale a caminar por las calles de Nueva York? Claro. Y todo el mundo, ellos empujan y quitan a la gente y los paran, ¿no? Entonces es un desastre. Y la verdad que lo que sucede además, y lo que tratamos de hacer en estos viajes es sacar la mayor cantidad de provecho al poco tiempo que tenemos para hacer la mayoría de contactos. Y uno, la verdad que se trabaja muy duro, por fuera se trabaja muy duro. Óigame, ¿y dónde está Valentina, que hoy no vino a interrumpirnos? Bueno, a esa hora ya durmiendo, Juan, pero ella como es la única que entra sin golpear a todos lados, ¿no? Ella es la única que se sienta en las piernas del general Serrano, ningún colombiano más. Claro. ¿Cómo está? ¿Bien? Bien, ¿y en su colegio infantil? Sí. Está yendo a su colegio. Muy juiciosa. Juiciosa, con sus amigas. Bien. Bueno, pero a mí me preocupa mucho la vida de un niño. Valentina tiene 3 años. Va para 4 ya, Juan. Bueno. Pasa el tiempo. ¿Cómo pasa el tiempo? Ya casi está vieja, ¿no? Digo, como un niño, una niña de 4 años... Ella duro porque claro, ella
Además porque ella es muy abierta, ella es muy de relaciones. Claro, como del aire libre. Solamente para contarle una anécdota de Palacio que me hace reír mucho a mí. Aquí el otro día estaba Valentina Sterzas, lógicamente bajó de la casa privada con su pelota de caucho para jugar. Ajá. Y precisamente había un soldado parado, serio. Uy, inmóvil. Inmóvil, ahí eso. Entonces Valentina llegó y ¡pah! Le pateaba la bola al soldado. Y el soldado no reaccionaba. Entonces se volteaba y Valentina dice, pero juegue. Ay, no. Ella debe sufrir mucho como niño aquí dentro del palacio sin tener con quién jugar. Sí, porque aquí está, bueno, ella invita a sus amigas y vienen sus amiguitas a jugar aquí, pero siempre es que esto es una jaula de oro, ¿no? Esto cohibe mucho una jaula de oro. Exacto. ¿Y se acuerda la vieja canción mexicana? Aunque la jaula sea de oro, no deja de ser prisión, ¿no es cierto? Presidente, no puedo terminar sin hacerle una pregunta que me está dando vueltas como una mosca en la cabeza desde que empezamos. Desde que empezamos esta entrevista. Usted lleva 1 año y medio en el gobierno. Nunca había dado una entrevista así. Larguísima, detenida, minuciosa, meticulosa, desprevenido, siempre declaraciones a las carreras, en fin. ¿Por qué lo hizo esta vez? A ver, yo creo que en parte yo me di cuenta ahora en mucho de los viajes, Juan, y posiblemente es si se permite un error mío. Es decir, muchas veces está vendiendo mucho más afuera que adentro lo que estábamos haciendo. Porque al fin y al cabo, cuando uno llega a cualquier país del mundo y se sienta uno con 20 industriales, hay que convencerlos a ellos por qué hay que invertir en Colombia. O cuando ustedes se sienten frente al presidente de Estados Unidos, por qué nos tienen que ayudar a los colombianos. ¿Y qué es lo que estamos haciendo? Y entonces, en mucha oportunidad yo me dije, hombre, yo como que muchas veces la gente, inclusive en mi propio país, no sabe lo que está sucediendo, pensaba yo alguna vez allá afuera. Y entonces creo que en esta oportunidad se nos dio, Juan, de salir y contar, así como usted me lo ha preguntado hoy en detalle, qué estamos haciendo. Y creo que, vuelvo, insisto, estamos tratando de enmendar ese error, de que precisamente posiblemente estábamos hablando y contando mucho más afuera lo que estábamos haciendo que adentro. Y aquí hay tantas cosas que estamos haciendo, Juan, y que claramente este año vamos a dedicarnos porque oímos, sentimos a la gente, vivimos, vemos sus angustias, sus preocupaciones, en que yo personalmente creo que el tema de paz viene ya caminando y yo creo que está precisamente comenzando a dar sus frutos, aspiro. Y la verdad, Juan, de todo corazón se lo digo, a que podamos sentarnos muy rápidamente con el ELN, a que podamos comenzar ese proceso de paz con ellos. Pero buena parte de los esfuerzos este año, adicionalmente a lo que se está haciendo en la paz, claramente se lo voy a dedicar a la economía. Y vamos a hacer todo lo que esté a nuestro alcance para buscar la reactivación, como la estamos comenzando a ver, pero por sobre todo también para llegar a los sectores más pobres y más marginados de Colombia. Usted es consciente, perdóneme que se lo plantee con absoluta franqueza, es consciente de que durante este 1 año y medio el pueblo colombiano tiene razón cuando dice, bueno, el presidente en el exterior y nosotros nunca nos cuentan, no tiene mucha comunicación con Puede ser, Juan, no, yo trato, porque además lo estaba haciendo a través de las intervenciones. Sí. Pero entonces a veces la gente le aburre, entonces la gente es fría, la gente es impersonal, y por eso tomar esta decisión dije, bueno, hablemos. Y en eso puede tener razón, y vamos a seguir haciéndolo, a seguir contándole mucho más, porque es mucho, Juan, lo que hemos hecho, es mucho, además lo que estamos trabajando, y es mucho todavía lo que nos falta por hacer, pero vamos a continuar en este tipo de comunicación y de diálogo directo con los colombianos. Porque, primero, si hay algo por lo que yo me caracterizo, a mí me gusta oír de primera mano, sentir de primera mano, ver de primera mano qué está pasando los problemas, y por eso yo viajo permanentemente por dentro del país. Estamos hablando con la gente, cuáles son sus problemas, cómo podemos buscar sus soluciones, compartir con ellos, discutir con ellos, y esto ha sido muy importante. Y esto es lo que nos trae precisamente a poder ejercer actos de gobierno desde el propio Estado. ¿Siente nostalgia del periodismo en este palacio? Claro, ¿sí? Claro, Juan, a veces prefiero estar allá que acá. En cambio, perdóneme que se lo diga, yo sí prefiero seguir aquí donde estoy. Señor presidente, muchas gracias. Muchas gracias, Juan. Usted ha sido muy amable con nosotros, pero sobre todo con el pueblo colombiano, con los televidentes y radio oyentes de RCN que nos han seguido esta entrevista esta noche, simultáneamente por radio y por televisión. Yo le agradezco mucho al señor presidente Andrés Pastrana